Hoy vamos a sumergirnos en una de las batallas intelectuales, yo diría, más determinantes del siglo XVI. Y ojo, no fue una batalla que se librara con espadas, sino con palabras. Y todo giraba en torno a uno de los libros más influyentes de toda la historia. Y es que al final todo se reduce a esta pregunta, que es fundamental. A ver, cuando un texto, que es, digamos, la columna vertebral de una civilización entera, se pone en duda, ¿quién tiene la última palabra? ¿Quién decide lo que de verdad significa? Y esta pregunta, que parece tan histórica, la verdad es que sigue siendo increíblemente relevante a día de hoy. Para entender bien esta lucha, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la Europa de la Reforma, porque el conflicto, en realidad, iba mucho más allá de la fe. De lo que se hablaba era de la fuente última de la verdad, de la autoridad. Lo que estaba en juego, ni más ni menos, era la estructura misma del poder y del conocimiento de la época. Y aquí tenemos, digamos, a los dos contendientes. Por un lado, la visión de siempre, la tradicional. La autoridad viene de la Iglesia, una institución con siglos de historia, con su jerarquía, sus concilios, todo muy establecido. Pero por otro lado estaba surgiendo una idea revolucionaria que ganaba fuerza. La autoridad final no está en la institución, está solo y exclusivamente en la escritura, lo que se conoce como el principio de sola scriptura. Bueno, para desgranar esta disputa, que es bastante compleja, lo mejor que podemos hacer es imaginarla como un combate de boxeo, un combate a 3 asaltos, y cada asalto va a girar en torno a una pregunta clave sobre la propia Biblia. Venga, pues vamos con el primer asalto. Y empieza con una pregunta que parece simple, pero es demoledora. ¿Qué libros forman parte de la Biblia y cuáles no? Porque claro, antes de discutir sobre lo que algo significa, primero hay que estar de acuerdo sobre qué es ese algo. Y aquí es donde aparece un término clave, el canon, que no tiene nada que ver con un arma, ¿eh? El canon es, simplemente, la lista oficial de libros que se reconocen como auténticos, como inspirados por Dios. Fijar el canon es, básicamente, fijar las reglas del juego. Pues bien, el meollo de la cuestión estaba en una colección de textos que hoy conocemos como los apócrifos o deuterocanónicos. A ver, estos libros habían estado en muchas Biblias durante siglos, pero los reformadores empezaron a mirarlos con lupa y a preguntarse, ¿de verdad deberían estar aquí? Pero lo más fascinante de todo esto es el método que usaron. Esto no era un simple «lo creo porque sí», que va. Se pusieron a hacer un análisis textual en toda regla, casi como si fueran detectives de la historia. Se dedicaron a buscar, incongruencias, contradicciones dentro de los propios textos para defender su postura. Mirad, para que nos hagamos una idea, un ejemplo muy concreto. El libro de Judith dice que el rey Nabucodonosor reinaba en Nínive. El problema, que todos los registros históricos que tenemos nos dicen que la capital de su imperio era Babilonia, no Nínive. Pues este tipo de deslices históricos se convirtieron en la munición perfecta en el debate sobre qué libros eran fiables y cuáles no. Vale, supongamos que ya nos hemos puesto de acuerdo en qué libros están dentro. ¿Se acaba ahí la lucha? Pues no, ni mucho menos. Entramos en el segundo asalto. Y aquí la batalla se vuelve mucho más sutil, porque ya no va de libros enteros, sino de palabras. El nuevo campo de batalla es la traducción. Y esto nos mete de lleno en un problema enorme. Pensemos que la inmensa mayoría de la gente no sabía leer ni hebreo ni griego antiguo. Para nada, dependían de las traducciones. Y la traducción por excelencia era la Vulgata latina, que llevaba siendo la versión oficial más de 1000 años. Pero, ¿y si esa traducción no era del todo exacta? ¿Y si en algunos puntos se había desviado un poquito de los manuscritos originales? Vamos a ver un par de ejemplos para que se entienda la magnitud del problema. Fijaos, en Génesis 3.15, la Vulgata latina traduce una palabra clave como ipsa, es decir, ella. Esto sugiere que es María quien aplasta la cabeza de la serpiente. Sin embargo, los textos originales en hebreo hablan de ello o la simiente, lo que se interpreta como una referencia a Cristo. Una sola palabra cambia por completo el foco teológico. O miremos otro caso, Hebreos 13.16. La Vulgata dice que con ciertos sacrificios promeretur Deus, se merece a Dios. Vamos, que las buenas obras te pueden ganar el favor divino. Pero el griego original dice que Dios se complace con esos sacrificios, que es muy distinto. No es una transacción, es una respuesta de agrado. Pero esperad, que aún queda el golpe final. Incluso si tenemos los libros correctos y las palabras traducidas a la perfección, todavía nos queda una pregunta en el aire. Y esto nos lleva al tercer y último asalto, el que quizás sea el más decisivo de todos. Una vez que tenemos el texto, ¿quién tiene la autoridad para decirnos cuál es su único y verdadero significado? Pues el modelo tradicional era muy claro, muy jerárquico.
Si había una discusión sobre un texto, se acudía a los obispos. ¿Que no se ponían de acuerdo? Pues el tema se elevaba a un concilio de la Iglesia. Y si aún así había dudas, la última palabra, la decisión final e inapelable, la tenía el Papa. Un sistema de arriba abajo, clarísimo, diseñado para que no hubiera fisuras, para mantener la unidad. Pero la otra propuesta era darle la vuelta por completo a todo esto. Era una idea radicalmente distinta. Sostenía que la Biblia se interpreta a sí misma. El punto clave es este. Si hay un pasaje oscuro o difícil de entender, hay que usar las partes más claras de la propia Biblia para arrojar luz sobre él. No hace falta ir a buscar una autoridad fuera. La clave de la interpretación está dentro del propio texto. Y la implicación de esta idea fue sencillamente revolucionaria. Lo que venía a decir es que el mensaje esencial de la Biblia no era un código secreto que solo una élite de eruditos podía descifrar. No, era un mensaje claro, accesible, al alcance de cualquiera que quisiera leerlo. Esto, en el fondo, lo que hacía era democratizar la interpretación. Y llegados a este punto, uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué debería importarnos hoy una pelea teológica del siglo XVI? Pues importa, y mucho, porque las ondas expansivas de esa batalla han moldeado nuestro mundo moderno de formas que a menudo ni siquiera nos damos cuenta. El legado que nos dejó es inmenso. Pensemos, esta batalla fue el motor que impulsó la traducción de la Biblia a los idiomas de la calle, al lenguaje común. Y claro, esto a su vez provocó un boom en la alfabetización. La gente quería leer el texto por sí misma. Además, ese principio de que cada uno podía interpretar el texto llevó a la aparición de muchísimas denominaciones cristianas diferentes. Y por si fuera poco, ese método de analizar textos antiguos, pues sentó las bases de la crítica textual moderna que hoy usamos para estudiar cualquier documento histórico. Y todo esto nos deja con una última idea en el aire, para darle una vuelta. Aunque cada bando zanjó el conflicto a su manera, la tensión de fondo, esa nunca ha desaparecido del todo. Porque si un texto se interpreta a sí mismo, pero distintas personas llegan a conclusiones diferentes, ¿cómo se llega a un acuerdo? ¿Es posible? La batalla por la Biblia del siglo XVI no fue solo un cambio en la religión, fue un cambio en la forma en que todo Occidente empezó a pensar sobre la autoridad, sobre los textos y, en última instancia, sobre la propia verdad.